Buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar una nueva clase, ya la número 12, si no me equivoco, y vamos a continuar con lo abordado, lo tratado en la clase anterior, es decir, sobre la habilidad motora. Eh, antes de comenzar con lo específico de esta clase, vamos a retomar algunos conceptos que trabajamos en la clase anterior sobre la habilidad motora básica, sobre todo en el sentido del abordaje didáctico que los profes tenemos que darle en el nivel inicial y en la escuela primaria. Eh, habíamos mencionado que este periodo, entre el periodo de la habilidad motora básica que llega hasta los 7 años aproximadamente, es el periodo de aprendizaje motor más rico, pero más rico desde la globalidad del movimiento. ¿Sí? En este periodo, toda la disponibilidad motora tiene que tender a acrecentarse en variedad y en riqueza para conformar posteriormente una base importante y aplicable a aprendizajes más complejos. Eh, para lograr esto, indudablemente, tenemos que tener una propuesta didáctica muy variada. No limitarnos a dos o tres habilidades motoras, las más conocidas, que por otro lado son las que los niños y las niñas vivencian de manera más cotidiana. Supongamos, si nos vamos a quedar solamente con habilidades como el correr o como el saltar, que sí son importantes, pero que solamente son una parte de estas habilidades motoras. Vamos a estar dejando de lado otras que también son muy importantes y que deberemos en algún momento, si no lo hacemos hasta esta edad, retomarlos posteriormente. Por lo tanto, esta base de la pirámide que van a conformar desde la disponibilidad motora la, las habilidades motoras básicas, tiene que ser sumamente grande, variada, rica en cantidad de movimientos. Eh, Ahora bien, ¿qué, ¿qué abordaje le tenemos que dar a estas habilidades motoras básicas en el sentido de las correcciones o las explicaciones o las intervenciones docentes? No nos tenemos que olvidar que ya que es un periodo de aprendizaje global, este concepto nos lleva, indudablemente, a darnos cuenta de que no hace falta, durante este periodo, desmenuzar los movimientos de una manera analítica. Es decir, desarmarlos para un mejor aprendizaje. Porque básicamente estaríamos yendo en contra de lo que estos niños hasta esta edad pueden hacer. Eh, Recuerden que la imagen corporal que tienen estos chicos, hasta los 7 años, 8 años, es una imagen corporal, se pueden ver a sí mismos mentalmente, pero de una manera estática. No se pueden imaginar en movimiento. Por lo tanto, si nosotros incorporamos explicaciones complejas, extensas, en el sentido de la mecánica del movimiento, difícilmente nos puedan comprender. Lo único que van a poder hacer, en el mejor de los casos, es poder copiarnos y solamente incorporar esto que ellos pueden percibir desde la repetición. Eh, por otro lado, eh, la, la, todas las propuestas que hagamos a los niños de esta edad tienen que estar basadas en el juego. En los juegos motores, por supuesto, en los juegos que impliquen movimiento y variedad de movimientos. En este sentido, no, no debemos hacer propuestas estructuradas y cerradas que lleven al niño a aburrirse, que lleven a los niños a repetir cosas sin sentido, que lleven a los niños
hacer por el hacer, sino a cuestiones mínimamente aplicadas en diferentes juegos, que ellos puedan poder ir apropiándose a partir de la vivencia. Obviamente también estas propuestas o estas estrategias metodológicas tienen que ir en el sentido de la exploración y del descubrimiento. Y si vamos a permitir que los chicos descubran y exploren, no le podemos decir en algún punto, no, las cosas no se hacen así, está mal que saltes de esta forma, o está mal que lances de esta manera. No, absolutamente todas las respuestas motoras en este periodo son válidas. Solamente podemos incluir la excepción, las que pueden llegar a ser peligrosas. Pero todas las respuestas que se adecúen al contexto escolar tienen que ser bien recibidas por los profes. Porque van a hablar de un niño y una niña que está experimentando con su cuerpo, que está mostrando cosas nuevas, que está ideando formas de moverse. Y los chicos son muy ricos en estos aspectos, aunque veamos que son formas de moverse que aparentemente no van a servir para un futuro aprendizaje complejo. No importa. Son formas de moverse propias a partir de su propia corporalidad y su propia motricidad, ¿sí? Por eso, obviamente, tenemos que tratar de incluir en todas nuestras propuestas aspectos que eviten los movimientos estereotipados y copiados. Esto es un punto fundamental. Habíamos mencionado también, y ya para terminar y poder meternos en el tema específico de la clase de hoy, que estos movimientos, los de las habilidades motoras básicas, son movimientos naturales y que si nosotros le brindamos la posibilidad a los alumnos de poder realizarlos, van a surgir casi espontáneamente. Y en este sentido, tenemos que pensar que nuestra propuesta como profes tiene que ser una propuesta en la que no coartemos las posibilidades de movimiento de nuestros alumnos. Muchas veces estamos coartados por miedos, miren si se golpean, miren si pasa esto, miren si pasa lo otro. Bueno, obviamente dentro de todas las medidas de seguridad posibles, tenemos que tratar de que todo lo que se pueda hacer se haga. Vuelvo a repetir, lo que no se aprenda o lo que no se vivencie, mejor dicho, porque acá vamos a encontrar esta dicotomía, ¿se enseñan o no se enseñan? Y en este periodo básicamente pareciera que no se enseñan formas de movimiento, sino que se posibilita que aprendan, que se posibilita que las vivencien y que surjan. Pero retomo y digo que todo lo que no hagamos en este periodo va a ser deuda para el periodo posterior. Y este periodo justamente es el de las habilidades motoras específicas. Bien, en el camino de la evolución en complejidad de la habilidad motora, a partir de los 7-8 años aproximadamente, esta habilidad motora básica que tenía una fase de ejecución muy general y muy global hasta esa edad, tendría que ir tomando otro matiz. Es el periodo que nuestro libro de referencia en la cátedra llama de la habilidad motora específica, donde todas las acciones motoras van tomando o tendrían que ir tomando, si el periodo anterior fue conformado de una buena variedad e importante riqueza, una complejidad superior y sobre todo una forma de hacer estos movimientos mucho más precisos, mucho más fluidos, mucho más económicos desde el sentido del
gasto de energía necesarios para poder realizarlos, y además tendrían que explotar todas las combinaciones posibles de habilidad motora. Este periodo, que es el periodo que nuestro libro de referencia es el periodo de la habilidad motora específica, propiamente dicho. La habilidad motora específica, para simplificarlo de alguna manera, podríamos decir que son las mismas habilidades motoras básicas, pero que, vuelvo a repetir, toman un sentido mucho más eficiente en la ejecución, adquieren todas las combinaciones posibles y, por otro lado, pueden ser usadas para resolver diferentes situaciones o juegos motores. Este periodo, ya creo que lo dije, pero no importa, va desde los 7-8 años hasta los 11-12 años. Y acá hay que hacer una aclaración muy importante. Ustedes en otra bibliografía van a encontrar que las habilidades específicas son las técnicas deportivas propiamente dichas, es decir, son las técnicas que componen determinada disciplina deportiva. No es el caso puntual de cómo lo desarrolla la autora en el libro que yo les propongo desde la cátedra. ¿Por qué tengo que aclarar esto? Porque siguiendo este proceso, después vamos a encontrar otro tipo de habilidades que sí van a ser las técnicas deportivas. Pero la habilidad motora específica, desde cómo nosotros lo vamos proponiendo, implica un periodo de transición en fluidez, en riqueza de movimientos y en un montón de otros aspectos entre esta habilidad motora básica que tenía un matiz muy general y las técnicas deportivas que vendrán en el futuro. Pero bueno, es como que me estoy adelantando, pero valía la pena la aclaración, porque si ustedes toman otra bibliografía, van a encontrar, y en muchas, que las habilidades motoras específicas ya las toman como técnicas deportivas. No, vuelvo a repetir, no es este el caso. No estamos hablando en este periodo, desde los 7 a los 11 años, de las técnicas deportivas que componen las diferentes disciplinas. Estamos hablando de un momento de transición que va a acercar paulatinamente a formas mucho más eficientes que son estas técnicas deportivas, pero que todavía no lo son. Pero ustedes se estarán preguntando, a ver, si son los mismos movimientos que componen la habilidad motora básica, entonces, ¿en qué difiere esta habilidad específica, como lo menciona la autora, y la habilidad motora básica? Hay tres aspectos fundamentales. Uno de los aspectos de mayor relevancia es el modo de ejecución de estas habilidades motoras. Estas habilidades motoras que en primera instancia hasta los 7-8 años se ejecutaban de una manera muy general, ahora adquieren un grado de precisión y economía de esfuerzo y variedad posible mucho más acentuado. Vuelvo a repetir entonces, desde el modo de ejecución y de la forma en que son ejecutadas estas habilidades, podríamos decir que son un punto intermedio entre las habilidades motoras básicas y las técnicas deportivas. Entonces, como el primer modo de especificar estas habilidades motoras básicas es a través de una ejecución mucho más fluida, mucho más correcta, mucho más económica en la calidad del esfuerzo que se tiene que realizar y sobre todo en la cantidad de combinaciones posibles. Entonces, desde este aspecto podemos deducir que si en el periodo anterior, en el de la habilidad motora básica, no había correcciones técnicas, a partir de los 7-8 años podemos empezar a hacer correcciones en el sentido de mejorar la calidad de los movimientos. Obviamente,
que esto implica un grado de desarrollo diferente y de maduración diferente en cada uno de los niños y de las niñas. El otro aspecto por el cual estas habilidades motoras básicas van tomando un tono diferente y las podemos llamar específicas es a través de los nexos o las combinaciones entre todas las habilidades motoras básicas. Nexos podríamos decir que es una forma muy eficiente y económica de combinar o de acoplar dos o más habilidades motoras básicas. En este periodo se tienen que poner a disposición de todos los chicos y las chicas el conocimiento y ejecución, y la buena ejecución, ya no es un periodo de ejecución global en el que no hay correcciones, ahora sí las hay, sobre todas las combinaciones posibles en cadena de 2 y de 3 habilidades. Me refiero cadena de 2, implica el acoplar dos habilidades, como por ejemplo el saltar y el lanzar. Si vamos a hablar de cadena de 3, tenemos que hablar del acople de 3 tipos de habilidades. Por ejemplo, el correr, el saltar y el lanzar. Hay dos tipos básicos de acoples o de nexos o de combinaciones de habilidades motoras. El primer tipo es la combinación simultánea, es decir, cuando se realiza simultáneamente dos habilidades motoras. Como por ejemplo puede ser el correr y el driblear, o el correr y pasar la pelota, o el correr y llevar algo o un elemento, seguramente una pelota, con el pie. Ahí me refiero a que las dos habilidades se van combinando de manera simultánea y al mismo tiempo. El otro modo de combinación posible, que también lo tenemos que abordar y trabajar, son las combinaciones sucesivas. Esto que mencionábamos anteriormente: correr, saltar, lanzar, por ejemplo. Es uno de los ejemplos más visibles en el que podemos empezar a visualizar esto. Entonces, resumiendo, hasta ahora tenemos dos modos en que esta habilidad básica se va transformando en específica. El primer modo es mejorando la ejecución, el modo en que cada una de estas habilidades se ejecutan. Y el segundo modo es a través del abordaje de todas las combinaciones posibles y del trabajo sobre estas combinaciones. No es simplemente el proponer combinaciones, sino el enseñar a cuál es la mejor forma de combinarlas. Y hay un tercer modo en que estas habilidades básicas se van transformando en específicas. Y es cuando podemos empezar, o mejor dicho, cuando los niños y las niñas pueden empezar a utilizarlas en situaciones de juego. En el periodo anterior, la ejecución de estas habilidades motoras básicas implicaba solamente esto, la ejecución, ¿sí? El poder aprenderlas, el poder vivenciarlas, el poder sí usarlas en situaciones de juego, pero no para resolver esas situaciones de juego, sino para vivenciar en sí las mismas y las propias habilidades. En cambio, en este periodo, los niños y las niñas, a partir de estos aprendizajes más complejos, del mejor modo de ejecución y de la combinación de todas las habilidades posibles, tendrían que poder empezar a aplicar para resolver situaciones de juego, y acá me refiero del juego de conjunto, estas habilidades en situaciones muy variadas, pero que siempre implica situaciones en las que ellos tengan que resolver determinada acción motora y en conjunto con otro. Cuando hablamos del uso en situación, tenemos que ser muy precavidos en poder observar y hacer un diagnóstico previo de nuestros alumnos, porque tal vez supongamos que un niño de 9, 10 años ya está preparado para utilizar el pase y la recepción y el dribbling a lo mejor,
u otro tipo de habilidades en un juego que propongamos. Supongamos el juego de los 10 pases. Ahora bien, si nosotros al proponer estos juegos no vamos en el camino correcto y no le minimizamos los estímulos perceptivos, supongamos, si los ponemos a jugar 10 contra 10 y encima no hay un modo de ejecución todavía muy afinado, vamos a estar yendo en contra de la posible aplicación de estas habilidades en la situación de juego. Tenemos que facilitar las situaciones desde el contexto de la cantidad de alumnos, del contexto del espacio, del contexto de las habilidades a incluir dentro de los diferentes juegos y facilitar la situación de aprendizaje. Cuando nosotros observamos que en una situación de juego, los chicos no pueden aplicar y no pueden resolver desde la habilidad motora esa situación en particular, es porque nos estamos adelantando un paso. Es porque necesitamos el trabajo más global previamente y vuelvo a repetirlo, todas las etapas son solamente generales. Si nosotros observamos alumnos de 9 años que no pueden aplicar el pase y la recepción en un juego de manera fluida, es porque nos estamos apurando y el periodo anterior no fue realizado de la manera correcta. Hay determinados acontecimientos que van sucediendo a partir de los 7, 8 años, que van a ir de la mano con este desarrollo más rico de la habilidad motora y que por otro lado la van a posibilitar, ¿sí? A partir de los 7, 8 años, los chicos, y en ese periodo, a partir de ahí, van a alcanzar casi toda su maduración nerviosa. Por lo tanto, los movimientos se van a hacer mucho más armónicos, precisos, seguros, a partir del propio control corporal que producen la coordinación y el equilibrio. Recordemos que la coordinación y el equilibrio son cualidades motrices que posibilitan, a partir del control corporal, la acción motora eficiente. Entonces, este periodo de maduración nerviosa que va a llegar casi a su cúspide entre los 10 y los 11 años, va a ir creciendo. Por lo tanto, va a posibilitar a partir de eso aprendizajes mucho más complejos. Otro acontecimiento que sucede a partir de los 8 o 9 años es la definición de la lateralidad. Y el periodo en que la lateralidad ya está afianzada. Por lo tanto, todas estas cuestiones de discriminar entre un lado y el otro cuál es el más hábil y cuál es el menos hábil ya están superadas. Por lo tanto, podemos explotar esta circunstancia para aprendizajes mucho más eficientes. Después hay otra circunstancia que es justamente la que les mencionaba hace un ratito, que estos niños y estas niñas van abandonando ya el periodo de la imagen corporal estática y entran al periodo de la imagen corporal operativa. Es decir, dentro de sus cabecitas pueden imaginar y ver su cuerpo en movimiento. Por lo tanto, pueden anticiparse a determinadas situaciones, y esto también tiene que ver con la capacidad perceptiva en ese nivel de representación mental, en el que a partir de la anticipación, al poder cerrar sus ojos y verse en movimiento, pueden ellos mismos producir correcciones y pueden asimilar las correcciones desde el ajuste técnico que le proponen los docentes, ya que ahora sí ya las pueden visualizar y las pueden ejecutar no desde el copiar, sino desde un aprendizaje mucho más significativo. Estos chicos y estas chicas ya están como abandonando esta cuestión, o ya deberían abandonarlo del ensayo y el error. El probar una y otra variedad como para ver de qué manera o cuál es la manera más eficiente para resolver determinadas situaciones. El ensayo y el error ya debería ir superándose si es que la variedad anterior fue trabajada
justamente desde la riqueza de la disponibilidad corporal. A partir de todo lo que se fue vivenciando, ya están en condiciones de seleccionar la opción más adecuada para resolver situaciones motoras. Y el último hecho importante, entre muchos otros, pero estos son muy relevantes, es que las capacidades condicionales, la fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad, van en un aumento constante. Entonces, el niño que antes no podía lanzar tan lejos, ya lo puede hacer. El chico que antes no podía desplazarse tan rápido, ahora sí lo puede hacer. Por lo tanto, son todos factores que coadyuvan, que benefician esto de que la habilidad motora básica se vaya transformando en habilidad motora específica, ejecutada de un mejor modo, combinando todo lo que se puede combinar y utilizándolas para resolver situaciones de juego. Cuando hablábamos del abordaje didáctico de las habilidades motoras básicas, que fue la introducción de esta clase, nos preguntábamos, o yo me preguntaba, al menos, si debían ser enseñadas. Transpolando, llevando esta misma pregunta a este periodo, al periodo de la habilidad motora específica, la respuesta es indudable. Sí, deben ser enseñadas. Ahora es el momento donde la intervención docente tiene que ser mucho más rica y mucho más fuerte en el sentido de mejorar la calidad de movimiento. Y esto no nos obliga a hacer clases conducidas, a hacer clases estructuradas y a hacer clases cerradas desde el punto de vista metodológico. Por el contrario, el poder mejorar desde la calidad estas acciones motoras, que son las habilidades motoras específicas, implica el poder, como punto central, favorecer que los aprendizajes se hagan en situaciones de juego, que es donde ellos van a aplicar estos aprendizajes y estas habilidades motoras. Y esto está y tiene mucha relación con el que nosotros, al enseñar el mejor modo de ejecución, sepamos llegar a los alumnos explicándoles el por qué es mejor hacerlo así y no de otra manera. Y una de las mejores formas que ellos vean el por qué es a través de las situaciones que ellos puedan o no resolver durante el juego. Ojo, no estoy hablando de deportes, estoy hablando de actividades predeportivas en el mejor de los casos, estoy hablando de juegos multifacéticos y polivalentes que sirvan y que desarrollen un montón de cosas. No estamos hablando de deportes. Por eso, al momento de poder enseñar el mejor modo de ejecución, si nosotros no somos capaces de que los niños y las niñas entiendan por qué es mejor hacerlo de una forma que de otra, vamos a estar implicando a que el aprendizaje no sea del todo satisfactorio y que no sea del todo bien recibido. Decíamos que en el periodo anterior todas las consignas estaban orientadas hacia la variedad de las habilidades. En este periodo, además de tomar esta cuestión de la variedad pero rica en ejecución, tenemos que orientar nuestras consignas hacia el logro de una mejor eficiencia o ejecución en los movimientos y al acople de las habilidades. Todas nuestras acciones y nuestras intervenciones docentes tienen que ir en ese sentido, ¿sí? Tenemos también que buscar que estas habilidades motoras básicas anteriores que traemos de arrastre, que ya tendrían que haber sido todas vivenciadas, se vayan perfeccionando y que vayan adquiriendo cada vez mayor complejidad de movimientos. Tenemos que continuar indudablemente con las estrategias de exploración, pero para movimientos o para acciones más complejas, tal vez debamos recurrir en ciertas circunstancias a modelos un poco más conducidos. Y esto no contradice esto de
de la amplitud y de la flexibilidad de la planificación y del proponer situaciones de juego. Pero para determinados aprendizajes debemos dejar de lado en cierto momento la exploración, porque sería muy largo el camino, y a partir de ahí poder intervenir más fuerte desde la conducción o desde la intervención hacia la ejecución más correcta. Y por último, todo nuestro abordaje didáctico tiene que orientarse a que los chicos vayan, chicos y chicas, perdón, incorporando habilidades genéricas comunes a varias disciplinas deportivas. ¿Qué son estas habilidades genéricas? Por ejemplo, el saltar, el correr y el lanzar son habilidades de base de técnicas deportivas, por ejemplo, del básquet y del handball, ¿sí? Que en el básquet y en el handball después van a diferir en el modo específico que requiere ese deporte en particular. Pero son acciones motoras que sirven de base y de sustento desde sus principios a estas dos técnicas deportivas que en el futuro seguramente vamos a aprender, que es la entrada en bandeja y el ritmo de 3 tiempos en handball, por ejemplo. Estas habilidades genéricas implican que nosotros ampliemos la base para un futuro aprendizaje técnico. Recordemos que no estamos en la cúspide de esta pirámide que conforman las habilidades motoras básicas. No. Tal vez con nuestros alumnos, tal vez no, seguramente, al menos en la escuela primaria, no vamos a llegar a esa cúspide de la eficiencia del movimiento. Estamos conformando el sector intermedio. Tenemos un sector amplio que sirve de base, que sirve de sustento, que son las habilidades motoras básicas, y un sector intermedio que es mucho más rico en la ejecución, que es mucho más rico en la calidad de movimiento, que es mucho más rico en las combinaciones que se hacen y que es mucho más rico en las posibilidades de aplicar y resolver situaciones de juego a partir de la habilidad motora. Pero vuelvo a repetir, no estamos en la cima de esa pirámide que vamos conformando, sino que estamos en este sector intermedio que transita el paso de la habilidad motora básica a las técnicas deportivas. Por lo tanto, esto de las habilidades genéricas es muy importante, porque si logramos incorporarlas, podemos sentar las bases para aprendizajes en el futuro mucho más complejos que estos. Ahora bien, tenemos que ahora traspolarnos o irnos a ver cómo el diseño curricular va abordando las habilidades motoras a partir del tercer grado. Recuerdan que en la clase anterior habíamos solamente mencionado, esto de las habilidades motoras en el tercer grado, porque ya empezarían a conformar un periodo posterior al de la habilidad motora básica. Y justamente por acá es donde vamos a empezar ahora, que es en el primer ciclo de la escuela primaria y específicamente en el tercer grado, a partir de los 8 o 9 años, y la currícula nos menciona en el abordaje de la habilidad motora básica la combinación y puesta en práctica de habilidades motoras locomotoras, no locomotoras y manipulativas, con diferentes elementos y en situaciones variadas. Si nosotros logramos interpretar bien este contenido, para empezar ya nos está hablando de combinación, no de habilidades solas, y nos está hablando de la puesta en práctica en diferentes situaciones. Por lo tanto, va acompañando este abordaje que hicimos previamente. En el segundo ciclo nos habla de la experimentación y puesta en práctica de distintas combinaciones de habilidades motoras con énfasis en la fluidez del acople de movimientos. Más aún va acompañando esta circunstancia que nosotros mencionamos previamente. También nos habla de la puesta en práctica de habilidades motrices de iniciación en las prácticas atléticas,
ya toma ciertas habilidades del atletismo para poder especificarlas aún más, como la variedad y combinación de carreras, saltos, lanzamientos. Ojo, no estamos hablando de las técnicas puras del atletismo, estamos hablando de técnicas que no son técnicas, sino que están en un punto intermedio. Estamos hablando de situaciones variadas de movimiento, pero relacionadas con las habilidades propias del atletismo. Y lo mismo hace con la gimnasia. Nos habla de la puesta en práctica de habilidades motrices de iniciación en las prácticas gimnásticas, con un fuerte énfasis en la variedad y combinación de roles, apoyos, saltos y acople de habilidades. Es decir, hasta ahora este abordaje que viene trayendo nuestro libro de texto es como que va siendo acompañado. Habla de habilidades específicas, no puntualmente, pero el tono y el cariz que le dan a los contenidos va en ese sentido. En el tercer ciclo nos habla combinación con ajuste motriz de habilidades locomotoras. Ajuste motriz es otro de los conceptos que nosotros habíamos abordado. Habilidades motoras locomotoras, no locomotoras, manipulativas, resolviendo situaciones motrices problemáticas. Y luego también hace el mismo abordaje que realiza con las habilidades específicas desde el atletismo y las habilidades específicas desde las prácticas gimnásticas. Todo este grupo de contenidos están desarrollados en el eje de la línea, el niño y su disponibilidad corporal en relación con sí mismo. Pero por otro lado, tenemos en otro eje de contenido de la currícula, que es la niña y el niño y su disponibilidad corporal en interacción con los demás, el abordaje que se hace en la aplicación de estas habilidades motoras desde las situaciones de juego. ¿Por qué? Porque este eje propiamente dicho habla del juego motor. Vamos a encontrar que acá en el primer ciclo no lo menciona, pero es a partir del segundo ciclo menciona específicamente la puesta en práctica de las habilidades motrices de que se disponen y que son requeridas para distintas situaciones de juego o que se dan en el juego. Es decir, estos tres aspectos por los cuales las habilidades motoras básicas se transformaban en específicas están abordados en la currícula. El modo de ejecución, las combinaciones y la aplicación o la utilización en situaciones de juego. Bueno, a continuación voy a mencionar un poco más rápidamente porque difícilmente esto lo podamos abordar en la escuela primaria, ni hablar del nivel inicial. Recuerden que nivel inicial y primer ciclo es habilidad motora básica. A partir de los 8 años, 7, 8 años, es decir, tercer grado, esta habilidad se empieza a especificar y que este periodo llegaba hasta aproximadamente los 11-12 años, casi en la finalización de la escuela primaria. Pero la autora menciona un tercer tipo, que en realidad es un cuarto porque teníamos las habilidades motoras rudimentarias previamente, que es la habilidad motora especializada y compleja. Ella, como en todo, trata de armar estadios, entonces menciona que esto podría ser abordado a partir de los 11-12 años. Y básicamente está hablando, cuando habla de habilidades motoras especializadas, confunde un poco el nombre, pero es diferente al anterior, de las técnicas deportivas. Técnicas que en realidad se pueden ampliar a diferentes campos de la vida, no solamente el deportivo, pero básicamente estas habilidades específicas son las que están vinculadas con el uso en diferentes ámbitos. Uno de esos ámbitos puede ser el deportivo, vinculado cada una de estas técnicas a las particulares de cada disciplina deportiva. Otro de estos campos es el de las técnicas no deportivas, como pueden ser las técnicas de la danza, del teatro, todas estas que no tienen que ver con actividades deportivas, pero sí requieren una utilización y de prácticas corporales muy especiales para poder desarrollarlas. Y luego
habla de las técnicas relacionadas con el campo laboral. Obviamente el campo laboral que implica un alto compromiso motor. Estas habilidades, obviamente que a nosotros nos interesan las del campo deportivo, ¿sí? En eso no hay discusión. Ahora bien, estas técnicas especializadas ya son y conforman un acervo motor muy, pero muy puntual de diferentes ámbitos, como son los diferentes deportes, por ejemplo. Tienen componentes diferenciales unos de otros. Si bien todas se sustentan en una misma base de habilidad motora, estos componentes diferenciales hacen a los requerimientos propios de cada disciplina o de cada ámbito. Supongamos, vamos al ejemplo anterior, cuando hablábamos de estos modos genéricos de ejecución o de habilidades genéricas y mencionábamos como uno de ellos la carrera, el salto y el lanzamiento en su combinación, ya en el campo de las habilidades especializadas estamos abandonando este campo genérico y estamos hablando de una entrada en bandeja en básquet, de un ritmo de 3 tiempos en handball, estamos hablando de pasos y de modos de pases y de modos de dribbling específicos de cada uno de estos deportes. Por lo tanto, no solamente sirven para especializar, sino sirven desde el punto de vista reglamentario, muchas veces, de estas disciplinas deportivas. Este modo de llamar a las técnicas deportivas como habilidades motoras especializadas tienen sustento en el desarrollo de la habilidad motora y difícilmente lo logren encontrar en otra bibliografía. Esto ya se los mencioné previamente, les dije que seguramente en otra bibliografía ustedes van a encontrar como que las habilidades específicas son las técnicas. Bueno, no es este el caso particular. Por eso les digo, difícilmente logren encontrar esta terminología en otra bibliografía. Valía la pena aclarar esto porque muchas veces se puede prestar a confusión. Bien, ¿qué cosas pasan a partir de los 11, 12 años en adelante? Recuerden que estos son procesos paulatinos, lentos, para que estos chicos y chicas ya puedan dar respuestas mucho más especiales a ciertas disciplinas. Los aprendizajes anteriores tendrían que haber sido vivenciados todos para poder llegar a esto. Este es el punto de partida. Si no hay una base rica de habilidad motora básica, si no hay un lugar intermedio de la específica donde se trabajó todos los aspectos que implican esto, difícilmente podamos llegar a las técnicas deportivas. Pero tiene que ser, como les decía, un proceso paulatino de aprendizaje de técnicas deportivas y que indudablemente en la escuela primaria no lo vamos a hacer y que además no es el objetivo de la escuela primaria. A partir de los 11-12 años también logran aplicar estas técnicas deportivas según el requerimiento de cada situación. Y esto implica el poder diferenciar entre los deportes de ejecución y los deportes de situación. Los deportes de ejecución son en los que con el solo hecho de ejecutar bien una técnica, el objetivo está realizado, como por ejemplo la gimnasia deportiva, ¿sí? En cambio, en los deportes de situación implica que además del poder ejecutar bien una técnica, debe poder utilizarlas para resolver determinada situación de juego o seleccionar dentro de las técnicas disponibles la más adecuada para determinada situación. Entonces vean ustedes la complejidad de las situaciones que recién vamos a poder empezar a aplicar a partir de los 11, 12, 13 años. Esto es en los trayectos escolares dentro del nivel inicial y la escuela primaria. En otros ámbitos, seguramente,
Las técnicas deportivas van a ser abordadas mucho antes, sobre todo en estos deportes de ejecución. Es muy claro el tema de la gimnasia rítmica y deportiva, donde las técnicas deportivas son abordadas desde temprana edad. Bueno, para formar gimnastas está bien. Ahora, para formar y dotar a estos chicos de una amplia disponibilidad motora, no sé, está en discusión. Este proceso de la adquisición de las técnicas deportivas tiene que ser muy paulatino y muy lento. Esto ya lo repetí, pero no me voy a cansar de repetirlo. Y como punto particular, tenemos que saber discriminar dos aspectos fundamentales. Que la escuela primaria no tiene como propósito el desarrollo de técnicas deportivas. Dejémosle este campo a otras instituciones. Si la escuela primaria y todos los trayectos escolares obligatorios tienen la obligación de dotar, o el propósito, perdón, de dotar a cada niño y a cada niña de una amplia disponibilidad motora que les sirva de sustento, que les sirva de base para resolver las más variadas prácticas corporales. Es decir, en la escuela no formamos deportistas, en la escuela no es un club, la escuela no es una escuela de formación deportiva. Nosotros tratamos, o deberíamos tratar, de dotar a estos chicos de una disponibilidad motora tan amplia que les sirva para su vida y no para un campo en particular. Y para esto me quiero valer, para esto que les dije anteriormente, de una cita textual de la currícula de la provincia de Neuquén, en el que deja esto muy pero muy claro. Me gustaría leerla, pero me gustaría que ustedes también puedan luego recurrir a la bibliografía y poder leerla en contexto, porque acá está sacada. Y dice que al respecto de las prácticas deportivas, se sugiere estrategias de enseñanza que posibiliten que cada uno y una de los alumnos y alumnas termine su trayectoria de la escuela primaria con aprendizajes con respecto a este contenido, que le permitan poder participar junto a otros activamente de cualquier juego deportivo, comprendiendo su lógica interna, sus roles, sus reglas y ampliando sus experiencias motrices. De este modo, el foco, dice la currícula, se centra en la interacción con los otros, en la comprensión de la lógica interna, en la comunicación, en la interacción motriz. Obviamente estamos hablando de los deportes. El acento no está en un deporte en particular, en el aprendizaje de una técnica o en objetivos que pueden tener otras instituciones. Club menciona, lo que exige que su transposición y su recontextualización al ámbito escolar. Es muy claro lo que dice. Es tan claro que a veces no entendemos por qué en determinados lugares la práctica deportiva llevada a la escuela toma el cariz de un club o de una escuela deportiva, cuando no debería ser así. Seguramente ustedes van a terminar de leerlo, no lo leí todo a la cita de la currícula, pero es muy importante entender este aspecto. Bueno, en esta clase toca tarea, así que vamos a presentarle cuál es la tarea que es de entrega de esta clase número 12. Básicamente la tarea a realizar es un resumen, un informe, no demasiado extenso, de formato libre, en el que se aborde la temática de las habilidades motoras básicas, de las habilidades específicas y de las habilidades especializadas. En el que ustedes consideren algunos puntitos que se mencionan, que son, por ejemplo, qué son cada una de ellas, qué cosas las diferencia a una de las otras, cuáles son las edades aproximadas de trabajo entre unas y las otras,
Y por otro lado, ¿cuáles son los objetivos en el nivel inicial y primario en su abordaje? Abordaje didáctico, por supuesto. Si ustedes pudieron seguir los videos de esta clase y la anterior, van a tener mucho material para trabajar. Pero obviamente nosotros sugerimos desde la bibliografía de la cátedra el capítulo 4 que habla de la habilidad motora y el capítulo 7 que habla de los objetivos del área perceptivo-motora, donde están justamente los objetivos de la habilidad motora para estos periodos. También, vuelvo a repetirles, serían muy válidos los apuntes personales que ustedes pueden llegar a tener, las clases, la currícula. Bueno, la propuesta es amplia. Yo no pretendo que en este informe ustedes hagan un informe pormenorizado de cada una de las habilidades que componen cada cosa, de los 3 modos de ejecución, de los 3 modos de especificación, sino un informe bastante general, pero que recorra, a modo de resumen, estos 3 tipos de habilidades motoras. Bueno, les mando un abrazo. Espero que les sirva esta metodología de trabajo, porque estamos muy lejos de esto desde lo presencial. Y bueno, nos estamos viendo. Saludos.